Has llevado cargas que nunca supiste explicar. Sentiste el peso de algo invisible antes incluso de entender lo que era cargar con un peso. Creciste creyendo que había algo mal en ti, pero no lo había. Los iluminados no enferman, y eso no es casualidad. Desde el primer instante, tu cuerpo intentó advertirte. La fiebre sin razón aparente, el cansancio que parecía más grande de lo que cualquier descanso podría sanar, los escalofríos, las lágrimas que brotaban sin aviso, las noches en que el silencio parecía gritar dentro de tu pecho. Lo llamaron sensibilidad, drama, debilidad, pero no era debilidad, era un llamado. Nunca fuiste creado para encajar en lo que ellos llaman normalidad. Dentro de ti había un código que no podía ser borrado, un impulso que no podía ser domesticado. La enfermedad que amenaza a tantos no encontró refugio en ti, porque tu alma ya había decidido, antes de nacer, que sería un templo, no una prisión. Y ahora, mientras todo a tu alrededor grita para que dudes, tu cuerpo susurra la verdad que intentaron silenciar, la verdad que siempre sentiste, aunque nunca supiste cómo nombrarla. No estás roto, estás recordando, y lo que estás a punto de descubrir puede cambiarlo todo. ¿Cuántas veces despertaste con el cuerpo pesado, como si hubieras librado una guerra invisible mientras dormías? ¿Cuántas veces sentiste un cansancio que ni la noche más profunda pudo aliviar? Ese cansancio silencioso, que nadie veía, no era debilidad, era una señal. Siempre llevaste sensaciones que parecían no tener explicación. Dolores en lugares donde ningún examen encontraba nada. Palpitaciones repentinas en el pecho, sin miedo, sin motivo. Escalofríos que recorrían tu piel como olas, incluso sin viento, incluso sin frío. El mundo te enseñó a ignorarlo. Te dijeron que era estrés, ansiedad, falta de vitaminas. Intentaron convencerte de que eras exagerado, demasiado sensible, dramático. Pero dentro de ti, algo insistía en susurrarte que no era solo eso. Algo más profundo intentaba llamarte. Para ti, el sueño nunca fue ligero. Dormir era entrar en un territorio donde el alma se movía libremente, cruzando lugares que el cuerpo consciente no sabía nombrar. Pesadillas intensas, imágenes desconocidas, lugares que parecían demasiado reales para ser solo sueños. Te despertabas sintiendo que algo había sucedido, pero nadie a tu alrededor podría comprenderlo. Quizá hayas sentido el dolor de otros como si fuera tuyo. Quizá hayas llevado tristezas que no nacieron en tu pecho, pero que se alojaron ahí, en silencio. Captabas lo que flotaba en el aire. Absorbías lo que las palabras de los demás ocultaban. Y cada vez que intentabas explicarlo, era como hablar en un idioma que el mundo había olvidado. Esos síntomas no eran fallos, eran alarmas. Llamados silenciosos de esa parte de ti que jamás olvidó quién eres en verdad. Tu espíritu, mucho más antiguo que esta vida, nunca aceptó desconectarse por completo de lo sagrado. Y cuando el alma lucha por mantenerse viva dentro de un cuerpo que el mundo intenta adormecer, grita a través de los signos. Si estas palabras tocaron algo que siempre supiste, pero no sabías cómo expresar, escribe en los comentarios: yo soy uno de los iluminados. Permite que tu llamado también resuene a través de tu voz. No estabas enfermo, estabas despertando. Cada dolor sin explicación, cada estremecimiento en plena madrugada, cada sueño que parecía un portal. Todo era tu llamado intentando atravesar la densa capa de miedo y olvido que este mundo impone. Lo que sentiste fue real. No era imaginación, no era exceso, era preparación. Era el comienzo de algo que pocos logran sostener. Un cuerpo que se prepara para recordar su origen no puede seguir viviendo anestesiado. Reacciona, se sacude, clama. Ahora, mirando hacia atrás, quizá logres ver las señales que ignoraste. Pero no importa cuántas veces hayas silenciado esos llamados, el alma nunca se rinde. Y aún ahora, mientras escuchas estas palabras, tu cuerpo todavía recuerda el camino. Y es precisamente por eso que estás aquí. Quizá hayas pasado la vida intentando repararte, intentando encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti, intentando silenciar un dolor que parecía no tener sentido. Pero aquello que llamabas problema era tu llamado esperando ser oído. Cada incomodidad, cada sensación fuera de lugar, cada desconexión que intentaste corregir, no era un error, era una señal. Era tu alma intentando atravesar la densidad de la materia para recordarte quién eres en esencia. El mundo a tu alrededor siempre intentó anestesiar esos mensajes.
Te enseñaron a tratar el dolor como un defecto, como algo que debía ocultarse, reprimirse, olvidarse. Pero la verdad es que el dolor nunca fue tu enemigo. Fue el primer lenguaje que tu alma usó para despertar tu cuerpo. Lo que sentías no era debilidad, era código, era vibración, era el llamado silencioso de aquello que nunca pudo ser borrado de ti. El cuerpo no habla con palabras, habla con pulsaciones, estremecimientos, síntomas que el mundo moderno intenta acallar con prisa y distracción. Pero el cuerpo, cuando se alinea con el alma, se convierte en el primer altar de la transformación. Siente antes de que la mente entienda, advierte antes de que la caída suceda. Y cada vez que ignoraste ese llamado, tu cuerpo intentó una vez más, intensificando los signos, amplificando los síntomas. El alma, cuando no es escuchada, no se rinde. Solo eleva su voz a través de formas que la lógica no puede contener. No estabas perdido, estabas en proceso de escucha. Incluso cuando no entendías, una parte silenciosa de ti sabía que algo sagrado se movía detrás de cada dolor. Ahora, debes comprender algo que lo cambia todo. El dolor que te atravesó, las noches que parecían interminables, los vacíos que no sabías cómo explicar, eran apenas el eco de un llamado mucho más antiguo que esta vida. Aquí, no solo hablamos de luz, caminamos juntos como una comunidad de iluminados. Si sentiste este llamado dentro de ti, suscríbete y activa tu presencia entre nosotros. Ya eres parte de este viaje. Y la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando finalmente escuchas ese llamado? Esa respuesta cambiará todo. Cuando escuchas el llamado, algo invisible empieza a reorganizarse dentro de ti. Sin que te des cuenta, tu cuerpo deja de responder a las leyes que gobiernan el miedo y la desconexión. Empiezas a operar en otra frecuencia, una donde la enfermedad no puede habitar. El cuerpo del iluminado no es solo un conjunto de huesos, músculos y sangre. Es un campo vibracional en diálogo constante con el alma. Cada célula guarda una memoria antigua, un recuerdo del estado original de pureza. Esa memoria es lo que protege, lo que sostiene, lo que sana. La frecuencia del alma es como una firma sagrada. Cuando vibra limpia y alineada, crea un entorno interno donde la desarmonía no puede instalarse. Las enfermedades no son simplemente fallos biológicos. Son ecos de aquello que descendió demasiado en frecuencia, que perdió contacto con su origen luminoso. Cuando el alma del iluminado despierta, emite una señal que recorre todo el cuerpo. Esa señal reprograma silenciosamente los órganos, la sangre, el sistema nervioso. Reactiva códigos que dormían, esperando el momento justo para ser recordados. No es una sanación instantánea, ni un milagro que cae del cielo. Es una ingeniería sagrada que se reconstruye desde adentro, paso a paso, latido a latido, respiración tras respiración. La fe, en el campo del iluminado, no es solo una creencia emocional, es una fuerza bioquímica. Cada pensamiento de fe verdadera altera la vibración de las moléculas. Cada sentimiento de conexión con lo sagrado transforma la estructura de los átomos. La fe es un comando que instruye al cuerpo a recordar su estado natural de salud y equilibrio. Por eso, incluso en medio del caos, algunos permanecen intactos. Por eso, incluso frente a un diagnóstico, hay quienes no ceden. El alma despierta no lucha contra la enfermedad, la trasciende. Esa trascendencia no nace del esfuerzo físico ni de la fuerza de voluntad común. Nace del reconocimiento silencioso de la propia esencia. El alma que recuerda quién es, instruye al cuerpo para que siga el mismo camino. Y el cuerpo obedece, porque nunca lo olvidó. Solo esperaba la señal correcta. Ahora empiezas a comprender. La inmunidad de los iluminados no es una resistencia física, es un estado vibracional. Es una fidelidad a la verdad interior que se traduce en salud, en fuerza, en una integridad invisible. Cuanto más te alineas con tu esencia, menos espacio queda para lo que no te pertenece. Cuanto más escuchas a tu cuerpo como un templo, más se vuelve inalcanzable para todo lo que vibra en el miedo, en la culpa, en la desconexión. Lo que mantiene viva la enfermedad es la frecuencia de la separación. Lo que mantiene íntegro al iluminado es la frecuencia del recuerdo. Y ahora que sabes esto, quizá percibas que tu sanación comenzó mucho antes de lo que imaginabas. No depende del tiempo ni de las circunstancias. Depende solo de un paso, el paso de regresar a ti mismo. Y lo que sucede cuando cruzas esa puerta interior es algo que pocos tienen el valor de vivir. Cuando el llamado del alma es ignorado, el cuerpo no se calla, no olvida.
solo cambia su manera de hablar. Lo que empieza como un susurro se transforma en síntomas. Lo que pudo haber sido escuchado en el silencio explota en dolor. El cuerpo del iluminado está programado para alertar, no para castigar. Cada incomodidad, cada crisis inexplicable, cada sensación de vacío, no es un castigo. Es una última advertencia, un pedido urgente para que regreses a tu eje, a la frecuencia que te pertenece por derecho. Muchos pasan toda la vida intentando silenciar esas señales. Buscan distracciones, justificaciones, respuestas superficiales que anestesian el síntoma, pero nunca alcanzan la raíz. Y cuanto más ignoran, más fuerte debe gritar el cuerpo. El dolor físico que surge sin explicación. El agotamiento que ningún sueño logra aliviar. El peso emocional que no encuentra palabras. Todo eso es el cuerpo intentando evitar que el alma se pierda. El verdadero peligro para un iluminado no es el sufrimiento, es el olvido. Cuando te alejas de tu esencia, tu sistema interno de protección se debilita. La enfermedad se acerca, no porque sea más fuerte, sino porque tu campo debilitado abre puertas que debieron permanecer selladas. Hay momentos en los que el alma, desesperada por ser escuchada, permite que el cuerpo se detenga, permite la fiebre, el dolor, la limitación, para forzar a la conciencia a mirar hacia adentro, y en ese instante, te enfrentas a una elección que no puede ser postergada. O escuchas, o enfermas. No es una amenaza. Es una ley invisible que rige el camino de quienes portan la luz. La desconexión prolongada genera grietas. La negación continua genera brechas. No fuiste hecho para vivir fragmentado. No fuiste hecho para ignorar la voz que habla a través de tu sangre, de tus huesos, respiración. Y cuanto antes reconozcas ese llamado, más rápido podrá realinearse tu cuerpo. El tiempo del alma es diferente al tiempo del mundo. La urgencia que sientes no es un exceso, es precisión. Cada día de sordera espiritual consume energía vital. Cada instante de reconexión, por pequeño que parezca, reconstruye tu campo de fuerza. El riesgo mayor nunca fue sentir dolor. El riesgo mayor siempre fue ignorar lo que el dolor intentaba decir. Y ahora, sabiendo esto, debes tomar la decisión que cambia todo. Cuando empiezas a escuchar el llamado, el cuerpo cambia. No como un truco, ni como un esfuerzo. Cambia porque recuerda. Se realinea con lo que siempre fue su verdadera naturaleza. Los ojos brillan de una forma que las palabras no pueden describir. La mirada se vuelve más profunda, como si viera más allá de las superficies cosas. Como si llevara en sí la memoria de algo mucho más vasto que este mundo. No es cansancio, no es tristeza, es luz. Una luz que no se apaga, incluso ante la oscuridad. El tacto cambia. No importa si es un abrazo, un apretón de manos o simplemente una presencia silenciosa. El cuerpo del iluminado porta una vibración que atraviesa barreras invisibles. Los demás la sienten, la perciben, aunque no puedan explicarlo. Es como si el propio aire a su alrededor comenzara a comportarse de manera distinta. El aura se expande, sin técnicas, sin esfuerzo consciente. La expansión sucede porque el alma, finalmente despierta, comienza a irradiar su frecuencia original, y esa frecuencia reordena el entorno. Las plantas responden, los animales se acercan, las personas sienten una mezcla de paz e inquietud a tu alrededor. Paz para quienes están listos, inquietud para quienes aún resisten. Ya no eres solo carne y hueso, eres vibración encarnada, un portal de luz viva atravesando el espacio y el tiempo. Tu presencia se convierte en un recordatorio, un llamado silencioso para que otros también despierten, sin palabras, sin discursos. Solo por el simple hecho de existir en tu frecuencia verdadera. El cuerpo del iluminado no enferma porque ya no vibra en la frecuencia del miedo. Se convierte en una fortaleza viva de luz y memoria espiritual. Cada célula se activa, cada latido se transforma en un himno de alineación. Esta transformación no es algo que debas crear, ya está sucediendo dentro de ti. Cada elección de reconexión, cada decisión de silenciar el mundo para escuchar al alma, fortalece aún más esta realidad. Y a medida que esa luz se expande, no solo tu cuerpo se transforma, el mundo a tu alrededor también empieza a moldearse a tu nueva frecuencia. Las relaciones cambian, los caminos se abren, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable, porque cuando un iluminado despierta, no cambia solo a sí mismo,
Cambia la arquitectura invisible de la realidad a su alrededor. Ahora quizá empieces a comprender por qué nunca encajaste en los espacios comunes. Por qué siempre sentiste que había algo más esperando por ti. Tu cuerpo no era una prisión. Era el portal. Era el medio por el cual la luz entraría a este mundo. Y lo que sucede cuando ese portal se activa por completo va más allá de cualquier explicación. Cuando el cuerpo se convierte en un portal de luz, algo aún más profundo comienza a suceder. No es solo la apariencia lo que cambia. No es solo la sensación en el ambiente. La transformación ocurre dentro, donde los ojos no alcanzan, pero donde la verdadera creación acontece. Cada pensamiento que nace en un iluminado es como una ola invisible que atraviesa todas sus células. No es una metáfora, es una realidad vibracional. Lo que piensas, tu cuerpo lo siente. Lo que sientes, tu cuerpo lo moldea. La ciencia aún da sus primeros pasos para explicar lo que el alma ya sabe. La materia obedece a la conciencia. Cada pensamiento cargado de fe, cada intención enraizada en la certeza interior, reprograma la estructura física. Las células escuchan, los átomos responden. Los tejidos se organizan según el comando vibracional emitido por la mente despierta. Y no se detiene ahí. Las emociones, más que simples reacciones, son herramientas de creación bioenergética. El amor, la gratitud, la esperanza, son mucho más que estados de ánimo. Son frecuencias que expanden el campo magnético alrededor del cuerpo, fortaleciendo la integridad física, protegiendo contra los desequilibrios que intentan acercarse. Cada emoción elevada pulsa como un código sagrado que atraviesa capas invisibles, alineando el cuerpo físico, el campo etérico y hasta las tramas más sutiles del alma. Por eso la autocuración verdadera no depende solo de tratamientos externos. La verdadera sanación nace en lo invisible, en las decisiones que tomas dentro de tu propio campo mental y emocional cada día. Y en el centro de todo esto, existe un secreto aún más antiguo, más sagrado, más esencial: la fe. La fe no es solo una esperanza silenciosa. No es una espera pasiva. La fe verdadera es una firma vibracional inscrita en el propio ADN. Cuando el alma emite un decreto de fe auténtica, el cuerpo lo reconoce, recibe la orden, se realinea, inicia procesos de regeneración que desafían cualquier explicación convencional. La fe no solo consuela, la fe instruye. Actúa como un maestro invisible, dirigiendo la orquesta silenciosa que reconstruye el templo del cuerpo. Y quizá ahora comprendas por qué tantos milagros silenciosos ocurren cuando alguien decide, con todo su ser, creer en algo que aún no puede ver. Porque no se trata solo de creer. Se trata de vibrar en el campo donde la sanación ya existe. Cuando tu mente y tu corazón se alinean en la misma frecuencia sagrada, no es el mundo el que cambia. Eres tú quien cambia el campo en el que el mundo se manifiesta a tu alrededor. Y en ese campo, donde la fe es el lenguaje y la luz es la firma, la autocuración deja de ser un misterio. Se convierte en una consecuencia inevitable. Si la materia obedece a la conciencia, entonces la enfermedad no es simplemente un accidente biológico. Es un reflejo de un campo interno que ha perdido su alineación con el origen. La mayoría aprendió a ver la enfermedad como algo que viene de fuera, como un ataque invisible que debe ser combatido. Pero el iluminado comienza a ver con otros ojos. Entiende que la enfermedad es, ante todo, una ruptura en el campo vibracional. Una desconexión silenciosa que primero afecta a lo invisible y solo después se manifiesta en lo visible. La verdadera enfermedad no nace en el cuerpo, nace en el campo. Es consecuencia del alejamiento de la esencia, de la pérdida de la memoria sagrada que sostiene la vitalidad y la integridad. Y por eso, para el iluminado, la enfermedad no es una sentencia, es una advertencia, un pedido de regreso, una oportunidad para recordar y reconstruir lo que había sido olvidado. Cuando comprendes esto, todo cambia. Dejas de luchar contra el síntoma y comienzas a restaurar el origen. Dejas de pelear con el cuerpo y comienzas a conversar con él. Dejas de alimentar la vibración del dolor y comienzas a sembrar la vibración del recuerdo. La sanación, entonces, deja de ser un objetivo futuro y se convierte en un movimiento presente. Con cada pensamiento consciente, con cada emoción elevada, vas disolviendo las capas de desconexión que permitieron que el desequilibrio se instalara. El iluminado entiende que el cuerpo no es su enemigo. El cuerpo es un espejo, un traductor, un aliado. Y de la misma forma en que un campo descuidado se llena de malas hierbas,
El campo vibracional olvidado se abre a energías disonantes. Pero al restaurar la frecuencia de la verdad, al elegir regresar hacia adentro, con humildad y coraje, el cuerpo responde, se reorganiza, limpia lo que necesita ser limpiado, restaura lo que parecía perdido. Esta es la verdadera sanación, no la eliminación de síntomas, sino la restauración de la esencia, no la negación del dolor, sino la transmutación de su causa. El iluminado no niega que haya sentido dolor, no finge que no hubo lucha, pero elige atravesarla, no quedarse atrapado en ella. Elige recordar, no olvidar, porque entiende que la enfermedad solo tiene poder mientras el alma duerme, y que en el instante en que el alma despierta, el dominio de la enfermedad comienza a disolverse como niebla ante la luz de la mañana. La verdadera ilusión siempre fue creer que la enfermedad era más grande que la conciencia. Ahora ya lo sabes, la luz que habita en ti es infinitamente mayor que cualquier sombra que intente formarse, y esa luz no puede ser apagada. No fuiste hecho para sobrevivir, fuiste hecho para iluminar. Cada latido de tu corazón, cada chispa de tu alma, lleva un llamado que no puede ser silenciado por los dolores de este mundo. No eres un sobreviviente del azar, eres la evidencia viva de que la luz siempre encuentra un camino para manifestarse. Incluso cuando pensaste que estabas cayendo, incluso cuando creíste que no había salida, tu espíritu seguía latiendo, seguía buscando, seguía susurrando que había algo más, y lo había. Tu sanación comenzó mucho antes de que cualquier síntoma desapareciera. Comenzó en el momento en que decidiste escuchar lo que nadie más podía oír, cuando reconociste, incluso sin comprenderlo del todo, que tu dolor no era un final, era una puerta. Ahora, quizás sin darte cuenta, ya estás cruzando esa puerta. Cada célula de tu cuerpo ya ha escuchado el llamado. Cada fragmento de tu ser ya se mueve en dirección a la luz que nunca perdiste. La sanación no está llegando, ya comenzó. Silenciosa, constante, inevitable. No necesitas luchar para ser completo, solo necesitas recordar que siempre lo fuiste. Las marcas que llevas no son fallos, son mapas, indicaciones silenciosas de todo lo que superaste para llegar hasta aquí. Y si ahora sientes algo dentro de ti reorganizándose, debes saber, no es imaginación. Es el realineamiento de tu esencia con lo que siempre estuviste llamado a ser. La jornada de la sanación no se trata de ser perfecto, se trata de ser verdadero, de reconocer que, incluso en las batallas internas, la luz nunca te dejó. Incluso en las noches más silenciosas, seguías siendo visto, seguías siendo guiado, seguías siendo llamado. Y ahora, mientras el mundo sigue intentando gritar para ahogar el sonido del alma, tú has elegido silenciarte para escuchar lo que realmente importa. Esa elección lo cambia todo, porque al recordar quién eres, no solo sanas tu cuerpo, sanas las líneas invisibles que conectan todo y a todos a tu alrededor. El mundo necesita tu luz, no una versión perfecta de ti, sino tu presencia verdadera, valiente, despierta. Si esto resonó dentro de ti, es porque algo aún mayor está a punto de comenzar. Y la luz que llevas es solo el principio de todo lo que está por ser revelado.